Bien, correcto, buenas tardes. Ahora con este video tratamos de explicar el ciclo de aprendizajes. En este sentido nos pide la guía verificar este compendio. Para mí me queda claro con este único compendio. Hay un segundo, ya estamos libres de utilizarlo. Y bueno, para esto vemos la página 2 de tu guía. Nos vamos al contenido que nos piden, donde este artículo es un artículo muy preciado, ojalá lo utilicen. Es un compendio que se llama Planificación y Ciclo de Aprendizaje de 64 hojas, aprovechenlo para su docencia. Bien, pues nos vamos a ir directamente a lo que es planificar situaciones de aprendizaje, que se encuentra en la página número 5, ¿no? Bien, pues planificar situaciones de aprendizaje tiene que ver con lo siguiente. Voy a hacer la página más grande para que la veas. Ahí está. La escuela ha sido objeto de un conjunto de demandas orientadas a erradicar la rutina y proponer cambios profundos en la educación relacionados con qué y cómo se enseña y con qué y cómo se aprende. No solo debemos o se debe importar los contenidos, sino el tiempo, las estrategias, los recursos y los resultados como productos de un proceso sostenido y sistemático. Definitivamente se dice que se espera un giro en las posiciones pedagógicas del trabajo escolar. Por lo que en lo que a este compendio concierne, a partir de esta promulgación de las políticas del Plan Decenal de Educación 2006-2015 del sistema educativo ecuatoriano, bueno, hace una referencia a Ecuador, ¿no? Se han presentado algunas propuestas para el mejoramiento de la calidad y la equidad en la educación. Planificar entonces estas situaciones de aprendizaje, como lo dice, no solamente es enseñar el contenido, sino que también debería incluir el tiempo, las estrategias, los recursos y los resultados, como un proceso sostenido, es decir, una evaluación continua, que exista además un trabajo sistemático, ¿no? Bien, entonces, dentro de este compendio, bueno, pues nos dicen cuáles son las tareas para enseñar, hacen un acercamiento a lo siguiente: tomando en cuenta el papel decisivo del docente, uno de los agentes educativos más importantes en la definición, organización y el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje, vale la pena examinar la percepción del maestro que el maestro tiene al identificar las tareas para enseñar. La primera tarea está relacionada con las actividades de planificación y sigue el orden cronológico de la autopercepción. Primera actividad, la planificación didáctica. Segunda tarea es la impartición de clases, esto es aplicar una metodología didáctica y un método concreto. Eso ya lo dijimos, depende de qué, del contexto interno del grupo, del estilo de aprendizaje, del contexto externo del alumno, porque también hay actividades que se preparan para su aplicación al exterior de la institución. Tercera tarea es cerrar paulatinamente el ciclo del quehacer docente mediante la evaluación. Si mi técnica, mi método, mi estrategia, como él lo dice, didáctica, me ha venido resultando con pocos resultados numéricos o que no me convienen como docente, ¿qué quiere decir? Tendría que ser más inclusivo, más proactivo, más analítico en qué tipo de metodología voy a utilizar. A eso se refiere. Son las tres tareas principales que todo docente debe considerar. Y bueno, pues, ¿cuál sería entonces? Como lo dice aquí, se quiere o se requiere una educación para la autonomía. ¿Quién de nosotros trabaja para que el alumno sea autónomo? ¿No? Me sucede preescolar, en primaria, todos los niños dependen del docente, dependen de un familiar para el poder sentirse seguros y actuar bajo su propia necesidad o su proactividad o su personalización para él hacer su trabajo. Es una educación que ha dañado a través del tiempo el que los alumnos no sepan hacer nada. Que respete la diversidad
Sería otra de los cuestionamientos. Y las situaciones específicas del entorno. Si yo conozco el entorno del alumno, si yo sé que no tiene herramientas, no tiene internet, no tiene computadora, eso es una limitante para yo enseñarle mediante una educación virtual. Es un tema actual. El currículo debe ser flexible, adaptado a un contexto y a un ciclo didáctico concreto. Fíjense bien ahí, el currículo debe ser adaptado, debe ser flexible a un contexto y a un ciclo didáctico concreto. Es decir, hice mi informe final, vuelvo a empezar, es un ciclo didáctico, pero debo de respetarlo y tomarlo en cuenta. Con los 3 momentos representativos: la planificación didáctica, la planificación en cuestión de gestión escolar, la metodología de cómo es la forma de dar clase, la evaluación de los procesos de aprendizaje, tienen que ver con que el alumno sea autónomo en un punto dado del contenido programático, en un punto dado del ciclo escolar y en un punto dado de la vida misma. ¿Quién planea para la autonomía? ¿Quién sabe correctamente cómo se hacen estas escenificaciones, preparar actividades para ellos, además de ser retadoras y motivadoras, ¿no? En estos momentos entonces es estar íntimamente relacionados a través de un sistema intradidáctico en el que se dan intercambios y relaciones de reciprocidad, no siempre secuenciales ni en un mismo orden. Aquí tenemos un sistema intradidáctico al interior del aula. Hay una planificación, hay una metodología y hay una evaluación. Si mi evaluación resulta inconclusa, resulta no satisfactoria, regreso a la planeación. Si en mi planeación no funciona la metodología, porque también vi que mi evaluación no funcionó, entonces regreso a la planeación y me dirijo a crear una evaluación por competencias, a retomar lo que nos decían en muchos cursos, ¿no? El significado de una verdadera evaluación, las situaciones auténticas. El docente deberá trabajar situaciones auténticas que el alumno debe de resolver para que sea un aprendizaje significativo. Y para llegar a ese concepto, estos 3 escenarios, planificación, metodología y evaluación, deben llevar al alumno a el éxito personal y a la aplicación del conocimiento en su propia vida. ¿Cuáles son los principios del ciclo didáctico? Aquí hablamos directamente del tema. ¿Cuáles son los principios del ciclo didáctico? Es necesario reflexionar sobre el ciclo didáctico en sus 3 momentos básicos de racionalidad educativa, que Fernández 94 llama principio de racionalidad de coherencia condicionada, principio de coherencia condicionante y principio del discurso de la planeación didáctica. En figura 2, ahorita lo vamos a analizar. El principio de la racionalidad de coherencia condicionada se trata de comprender el mundo de la enseñanza para que el maestro sepa qué está haciendo, con relación a los conceptos que tienen los alumnos y la materia que enseña. Esto le permite planear con mayor probabilidad de éxito el contenido temático para el aprendizaje del estudiante. Es decir, la racionalidad me lo va a dar un aprendizaje previo. Un aprendizaje que tiene por 2 momentos, ustedes saben, por la vida y por el proceso de enseñanza que ha tenido a través de los niveles anteriores. Pero entonces lo que yo voy a enseñar tiene cierta coherencia porque le voy a dar simplemente a la área problemática que el alumno no tiene, al área problemática que el alumno le falta desarrollar. Me voy a enfocar y tendré más probabilidad de éxito. El principio de coherencia condicionante es la relación entre las decisiones de la planificación, la metodología y la evaluación. Esta coherencia condicionante obliga a observar la lógica y la racionalidad técnica que ha de avanzar en el proceso. Es decir, planificación, metodología y la evaluación van íntimamente relacionadas. No puede verse de manera separada, porque una depende de la otra. Lo sabemos perfectamente, pero ¿quién de nosotros hace una retrospección, una toma de decisiones, en decir, mi planificación fue buena?
o me falló algo, ¿no? Mayor descripción de las actividades, usar un lenguaje propio al nivel de los alumnos, bajarte a su nivel en tu metodología, no llegar y hacer una metodología, una clase magistral y salir y sentirnos satisfechos nosotros, pero el alumno ¿qué? Ajá. Entonces, utilizar un lenguaje bajito, e incluso un contenido didáctico propio para el nivel que tiene el alumno. Ser coherentes en mi metodología. Y finalmente la evaluación. Muchas veces vemos el contenido didáctico, ya está ahí estructurado, suena bien bonito, pero la parte de evaluación no está calificando, evaluando los niveles de logro adecuados. Simplemente digo, bueno, es que ya aquí tengo una rúbrica, aquí tengo una lista de cotejo que me hicieron favor y quién sabe Dios si se relaciona. Cuidado, debemos ser coherentes con lo que hacemos. Y finalmente el principio del discurso de planificación didáctica es la organización de la enseñanza que permite decidir lo que el alumno será capaz de saber, saber hacer, saber convivir, saber emprender y saber actuar. La planificación didáctica no debe entrar en contradicción con el diseño curricular. El planteamiento curricular en todos los países pues es preparar los tipos de ciudadanos que ellos requieren. Pero de ninguna manera mi planificación debe de ir en contra, sino esta debe ser adecuada, se debe adecuar al contexto que yo tengo como alumno, a la necesidad, a la equidad, al estilo de aprendizaje, al aprendizaje por competencias, a la evaluación por competencias, adecuarme a los medios didácticos, materiales didácticos o recursos que yo tengo para trabajar, ¿sí? ¿Qué docente ya actualmente dice, a ver, jóvenes, nos pasamos a una sala donde vamos a hacer una proyección de video y hacemos en lugar de una clase, una presentación ejecutiva, muy bien, termino, muchas gracias, con permiso? Ver, a mí no nada más consiste en dar una explicación, comentario, etcétera, ¿vale? Por lo tanto, la programación de las tareas para enseñar debe ser un ejercicio consciente e intencional de una educación con sentido. Ahí está. En el centro tenemos las decisiones de planificación, metodología y evaluación. A su izquierda la comprensión de la enseñanza, a su derecha la organización de la enseñanza y a la parte inferior mejora permanente de la calidad de la enseñanza que conlleva a una investigación didáctica, perfeccionamiento del profesorado. Si hay una investigación didáctica que perfecciona al profesorado, en automático habrá una comprensión de qué es la enseñanza. Habrá una comprensión de la organización de esa enseñanza. En ese momento, como las flechas lo indican, yo tomaré una decisión nueva, distinta, mejorada, adaptada, acorde a la necesidad del alumno, porque no hay otra palabra tan exacta. Planificación, metodología y evaluación. Ahí concluyo este esquema sistema didáctico real con los 3 momentos de la racionalidad, ¿no? Ahora sí, empezamos con el ciclo de aprendizaje. Primeramente, como escenario, los 3 principios que ya mencionamos. La importancia dada de estos principios que no deben dejarse de lado al momento de querer, como lo dice ahí, enseñar, ¿no? ¿Qué es planificar? Es un proceso mental, didáctico y constante que educa y organiza situaciones de aprendizaje que el maestro selecciona y desarrolla durante la clase. Ahí está el concepto. Proceso mental, proceso didáctico y constante, que educa y organiza una situación de aprendizaje y que exige la elaboración de un producto, una evidencia, algo que van a desarrollar. Algunos pedagogos también consideran esta planificación como un proceso estratégico, dinámico, sistémico, flexible, participativo, que explicita los deseos de todo educador de hacer su tarea, un quehacer organizado y además científico. Como parte de un proceso mental se visibiliza
en la diagramación o diseño que se vuelve en un papel, ¿no? Es una diagramación impresa. La planificación didáctica se relaciona con las políticas educativas nacionales, jurisdiccionales y con la conceptualización institucional. Por supuesto, planes y programas corresponden a una jurisdicción, ¿sí? A las condiciones de evaluación y acreditación se adecúa la planificación a razón de estos principios jurídicos normativos que nos permite trabajar una planeación didáctica, ¿cierto? Bien. Como producto y herramienta para la toma de decisiones también se planifica para asegurar el uso efectivo del tiempo y se prioriza la tarea pedagógica por encima de actividades administrativas que interrumpen el proceso, dispensan el trabajo escolar. Dice aquí, una planificación con sentido educativo. ¿Cómo debe considerarse como una condición sine qua non la comprensión de las tareas para enseñar? Luego entonces, me gusta este fragmento. La planificación no es solamente un acto que rellena retículas, cuadros estructurales, taxonomías de metas de enseñanza y tablas de discurso de clases, pues explícita el deseo de todo educador de que su tarea sea organizada y científica, para anticipar sucesos y prever resultados, incluyendo una constante evaluación del proceso. Esto requiere de un maestro competente que valore, seleccione y diseñe actividades adecuadas para las situaciones de aprendizaje concretas, y yo le agregaría, y acorde a las necesidades íntegras del alumno, además de tomar en cuenta su contexto externo, ¿no? Yo le agregaría ahí. Bien, y bueno, ¿cuáles son los componentes de la planificación curricular? De acuerdo a la educación básica en el año 96-2009, insisto, estamos hablando de otro país, habrá que revisar la información de México, ¿no? De acuerdo a esta normatividad, los siguientes componentes de la planificación curricular: los objetivos formados que deben alcanzar los educandos, los contenidos deben de aprender para alcanzar los objetivos propuestos, la destreza con criterio de desempeño, las actividades que deben permitir a los educandos aprender contenidos y desarrollar habilidades, destrezas, aptitudes y valores para poder alcanzar los objetivos planeados. Ya cuando yo digo las actividades que deben permitir a los educandos aprender contenidos, desarrollar habilidades, ¿cómo lo compruebo? Evalúo y evalúo habilidades, evalúo destrezas, evalúo actitudes, evalúo valores para verificar si alcancé mis objetivos. De ninguna manera puedo decir, bueno, sí, es que sí planifiqué para incluir o hacer ese tipo de situaciones. Ah, sí, pero ¿qué pasa con tu evaluación? Si no se relaciona, no tiene la estrecha relación, como lo vimos en los principios que hace un momento este autor nos pregunta o nos dice, no estoy siendo coherente, no hay una coherencia, por lo tanto no vas a tener el resultado, ¿no? Bien, los objetivos nos explica las partes, ¿no? Las partes de esta planificación, número uno o número inciso A. Objetivos. Los objetivos son enunciados claros y precisos de lo que se ha previsto que el educando aprenda a corto, mediano y largo plazo. Yo lo relaciono con los aprendizajes esperados, ¿no? Con los aprendizajes que se convirtieron en significativos. Deberemos de trazar objetivos por sesión, por clase, por trimestre, por mes, etc. ¿Sí? De tal suerte que estos enunciados son medibles, son palpables, son auténticos. En esta planificación se representan las intenciones educativas de un plan de enseñanza. Esto viene en planes y programas, bueno, pues ahí lo debemos de contemplar. Contenidos, ¿qué aspectos se toman en cuenta en la selección de contenidos? Bueno, esto es un tema hasta de debate, pero bueno, en toda situación de aprendizaje existen tres categorías de contenidos: conceptuales, procedimentales, actitudinales. Con estilos de aprendizaje que acabamos de ver hace un momento, no corresponde. Digo, los contenidos son planos, vamos a hablar en una sola dimensión, pero de mí depende llevarlo al estilo de aprendizaje y no solo en el aspecto conceptual, procedimental y actitudinal. Pero bueno, son la base de un diseño curricular. Contenidos conceptuales se asocian al de conocer,
Se refieren a hechos, datos, teorías, leyes, definiciones, hipótesis e información correspondiente a un campo disciplinar. Procedimentales, según Díaz, supongo que ese es Díaz Barriga, define a los contenidos procedimentales como el conocimiento sobre la ejecución de procesos, estrategias, técnicas, habilidades, destrezas, métodos y otros. Es un saber práctico. El contenido actitudinal son experiencias subjetivas, afectivas, conductales que involucran juicios evaluativos y que se aprenden en el contexto social. Bueno, pues eso es lo que pretende que un contenido tenga. Eso es lo que pretendemos al diseñar propiamente nuestros contenidos didácticos. Una cosa es plan y programas. Seguramente tendrán estos contenidos referidos a un perfil de egreso que nos están solicitando. Yo no dudo que no tengamos los contenidos conceptuales, procedimentales y además actitudinales, pero yo deberé crear mi contenido didáctico para apoyar todos los estilos de aprendizaje. Ese es mi objetivo. En términos actualizados, los contenidos constituyen los alcances del currículo que, atendiendo los principios de coordinación y correlación, equipan a los educandos con los conocimientos que requieren para lograr objetivos. Uno de los problemas más comunes del docente es la selección, jerarquización, estructuración y secuenciación de los contenidos. Sin embargo, existen criterios que pueden guiar esta tarea. Debe haber una compatibilidad con las realidades culturales, un equilibrio entre la profundidad y alcance de contenido, provisiones para alcanzar una amplia gama de objetivos, accesibilidad y adaptabilidad a las experiencias de los educandos, criterios lógicos de la progresión o del simple a lo complejo, criterio de utilidad de acuerdo a los conocimientos previos de los educandos, criterio deductivo-inductivo, del todo a sus partes y viceversa, criterios pedagógicos, características de los educantes como intereses, necesidades, experiencias y madurez. Es decir, todos estos criterios sirven de base para que el docente no tenga problemas de selección, jerarquización, estructuración y secuenciación de los contenidos. Me decía, a razón de esto que estamos a colisión mencionando, un docente de inglés, bueno, es que sí he dado inglés y tengo harta capacidad, así me decía. ¿A qué se le dificulta a mi profe? Bueno, es que no tengo un formato así para diseñar el contenido didáctico. Bueno, ya se lo facilité. Después me dice, bueno, es que ya leí las sugerencias didácticas, las formas de evaluación que vienen en aprendizajes clave, pero yo lo leo y al querer yo diseñar algo propio para el contexto del alumno, se me dificulta la redacción. ¿Por qué se te dificulta la redacción? ¿Por qué se te dificulta diseñar actividades para una educación virtual o en línea? ¿Por qué? Porque no hay esa comprensión del contexto del alumno. Se me va a complicar. Oye, ya diseñé varias situaciones, es más, ya hasta les hablé por teléfono, les recé y todo. Te voy a decir por qué. Porque no tienes la dificultad de jerarquizar, de seleccionar, de estructurar, de secuenciar los contenidos, porque no conoces estos criterios que te ayudan a combatir esos problemas en ti como docente, ¿no? Debo de conocer eso, la realidad cultural del alumno, el equilibrio de la profundidad, alcance del contenido, todo esto lo debo de tener en cuenta para mejorar mi habilidad de planificar o crear una actividad, un diseño didáctico que me permita avanzar, ¿no? En resumen, dice, la secuenciación de los contenidos es en la actualidad una vista como el hilo conductor de reflexión y cambio didáctico. Se utiliza para optimizar la ejecución de las habilidades y destrezas. Esto sucede cuando se aprende de manera intencional y sistemática. Siguiente parte son las destrezas. ¿Cuál es la función de las destrezas? Actualmente muchos pedagogos y psicólogos consideran a las destrezas y habilidades como humanas cuando se funden las operaciones y acciones en actividades sencillas y lógicas que ayudan al aprendizaje, pero obviamente sin cambiar la esencia conceptual. Las habilidades son estructuras psicológicas del pensamiento que permiten asimilar, conservar, utilizar y exponer conocimientos. Se desarrollan a través de la ejercitación de acciones mentales para luego convertirse en modos de actuación que solucionan tareas teóricas y prácticas. El sistema de conocimientos y habilidades adquiere una dimensión didáctica en los contenidos de la enseñanza-aprendizaje. Entonces, yo resumo que una habilidad y una destreza
una competencia, intencionalmente el docente está preparado para desarrollar en el alumno eso. Pero ¿quién de nosotros muchas veces compruebo con una situación que acabo de realizar, hacer una actividad para comprobar si realmente el chico creó esa habilidad, creó esa destreza, ¿sí? Hasta en el enunciado del conflicto cognitivo, el alumno analizará con las palabras adecuadas de la taxonomía de Bloom, analizará y elaborará, ¿sí? Basándose en la lectura previa del contenido, elaborará un cuadro sinóptico. Ahí está el desarrollo. Si tú no enuncias tu comentario de lo que quieres que el alumno haga, no le estás incluyendo habilidades, mucho menos el desarrollo de una destreza, ¿no? Destreza y luego habilidad, ¿no? Pero lo dice ahí, las habilidades son estructuras psicológicas del pensamiento que permiten asimilar, conservar, utilizar y exponer conocimientos. Yo ya de mi destreza lo convertí en la habilidad, ¿no? Lo convertí en una habilidad, porque primero era una destreza, este muchacho es bueno para pintar. La destreza era pintar, y me quedo con eso. Pero ¿qué tal si yo digo lo siguiente? Este muchacho aprendió, desarrolló la habilidad para trabajar la pintura al estilo óleo con una pintura referente al cubismo. Ya me suena diferente. Desarrolló la habilidad sobre la pintura del óleo. Ya es una situación distinta. El sistema de conocimientos y habilidades adquiere una dimensión didáctica en los contenidos de enseñanza-aprendizaje. Entonces, el conocimiento, el contenido curricular y su habilidad van hacia otro nivel, propiamente basándose en un proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Estas habilidades responden a las siguientes condiciones: la edad, características personales, tipo de materia o yo digo asignatura, clase de conocimiento fáctico, abstracto o práctico, tipo de materias disponibles y exigencias socioculturales y curriculares. Yo le agregaría que estas habilidades, hay condiciones que tienen que ver con una habilidad. Yo le agregaría el aspecto económico, ¿no? Si hay hambre, aprenderá. Si tiene que comer, tiene que vestir, tiene que compra de materiales, aprenderá, desarrollará la habilidad al parejo que los demás. Dentro de estos impedimentos, observamos una demostración de aquí, una escuela, 5 escuelas de Metepec, el método Hershey, una escuela alemana, y una forma de entender, más bien de explicar las matemáticas, procesos sistemáticos, además de innovadores y todo. Después de la conferencia le digo, oiga profe, así como los alumnos inquietantes en la clase, ¿usted cree que considere su método exitoso en la Alta Sierra de Guerrero? Se me queda viendo, ¿no? Pues simple y sencillo y llanamente, si no hay la formalidad de que el alumno se encuentre psicológicamente bien, emocionalmente bien, que tenga alta autoestima, que tenga un escenario familiar, un núcleo familiar favorable, que al chico no le falte nada, le digo, tu escuela tendrá éxito. Venga de donde venga, Alemania, Canadá, ¿sí? Pero estamos en México, profe, entonces no te va a funcionar, te lo puedo asegurar. Y si te funciona, bueno, pues tendrías que dar que en tu sistema darles hasta de comer a estos chicos, ¿no? Bien, actividades, la siguiente parte, es parte del ciclo de aprendizaje, ¿eh? Aquí dejo claro, las actividades. ¿Qué son las actividades? Que también son estrategias o experiencias de aprendizaje. ¿Qué son para nosotros? Lo que nosotros pedimos que hagan los alumnos, ¿qué son? Son actividades que constituyen la acción didáctica, en sí, la reflexión y la puesta en práctica de diferentes estrategias, dimensiones desarrolladas. En este ámbito debe señalarse que la clave del aprendizaje no son las actividades que el docente guía, sino las actividades mentales que realizan los alumnos mientras reciben la enseñanza, o lo que es lo mismo, los procesos y estrategias que aplican en el acto de aprender.
yo, docente, aplico una enseñanza, una estrategia, le enseño un proceso, una serie de pasos, que ya el alumno establezca la habilidad para ejecutar es diferente. Planeamos, diseñamos actividades como lo decimos ahí. No es lo que yo guío en que te voy a decir qué vas a hacer, sino en la actividad mental. Y yo subrayo aquí algo que me facilita ese proceso, pero en microsegundos. Pues hazte el aprendizaje basado en problemas. Una vez que lo explicaste, ¿cómo lo compruebas? Ponle un planteamiento, ponle preguntas y vámonos, contésteme, mijo, porque ya te expliqué, porque ya analizaste, porque ya. Y yo lo estoy comprobando. Estoy trabajando de manera mental para que estos alumnos me resuelvan situaciones. Es triste escuchar, y no quiero decir nombre de instituciones, que no nos dejan actuar, y yo puedo decir, no nos dejan actuar como un docente profesional. Cuando ya tienes otro nivel de preparación, el mundo lo quieres modificar, lo quieres palpar, lo quieres proyectar hacia un beneficio, y es muy complejo cuando las instituciones no dejan la educación tradicionalista, ¿no? Bien, las estrategias están representadas por el conjunto de métodos, técnicas, procedimientos didácticos y demás acciones pedagógicas organizadas de manera secuencial y lógica que llevan a cabo tanto docentes como alumnos para garantizar el logro del aprendizaje efectivo. Aprendizaje basado en problemas, aprendizaje colaborativo, cooperativo, basado en problemas, basado en proyectos, etcétera, 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 ¿no? Según Abolio 99, debe considerarse una serie de criterios que permitan determinar la estrategia más apropiada para cada situación de aprendizaje. Entre ellos se destacan adecuación de la técnica a los objetivos en los distintos momentos del proceso de enseñanza y de la técnica tamaño del grupo, mayor y menor disponibilidad de la comunicación, posibilidad de que el alumno sea artífice de su propio aprendizaje. Me quedo con la última, ¿no? Nosotros somos guías, ya no somos el profe de hace 60 años, eso ya pasó en la historia. Y bueno, pues aprenderemos este ciclo de aprendizaje respetando los conceptos. ¿Qué técnica grupal utilizar para trabajar la interacción en grupos pequeños según el objetivo propuesto y el contenido y la edad de los alumnos? Es una buena pregunta, ¿no? Que yo me llevo a la mente y digo, ¿verdaderamente me estoy preparando? ¿Verdaderamente estoy implementando correctamente? ¿De verdad me importa el alumno para que yo le resuelva una necesidad? Porque nosotros damos un servicio. Luego entonces deberemos respetar este ciclo de aprendizaje, como también las leyes de la didáctica, como también los principios de la didáctica. Eso me queda claro, deberemos respetarlo, ¿cierto? Bien, otra etapa de este ciclo son los recursos. ¿Cuál es la función del recurso para el aprendizaje? Los recursos para este aprendizaje, también llamados recursos o materiales didácticos, son el conjunto de medios empleados por parte del docente durante la conducción del proceso de enseñanza-aprendizaje. Esos son los recursos, ¿no? Tienen como propósito no solo contribuir a un aprendizaje efectivo y por consiguiente al logro de objetivos previstos, sino también motiva a los alumnos a participar activamente y obtener experiencias enriquecedoras y significativas. Esto se produce siempre y cuando los recursos hayan sido elaborados, seleccionados y organizados adecuadamente. Un factor relevante para que el éxito de esta creatividad del docente para seleccionar, elaborar y establecer la pertenencia de los materiales didácticos y las habilidades y destrezas que se requieren alcanzar. No me coloques recursos didácticos, materiales didácticos, herramientas TIC, no me las coloques. Si el alumno no lo tiene, no lo domina, no lo comprende, me llama la atención, digo, utilizar Google Meet, ¿no? Google Classroom y bien así, bien sistemático y todo. Yo no digo que sea malo el recurso, pero habrá que ver quién tiene la forma de utilizarlo, quién tiene la forma de trabajar a través de esta plataforma, ¿no? Un ciclo entonces son los recursos. Otro ciclo finalmente la evaluación. ¿Cuál es el papel de la evaluación? Muchos han hablado de este tema, que cuantitativa, que cualitativa, que por competencias. Desde una visión constructivista, la evaluación no está aislada del proceso de enseñanza, por el contrario, está íntimamente relacionada.
Su propósito es medir si los aprendizajes logrados por los alumnos se acercan a los objetivos previstos. Esa es su intención, ¿no? Medir, medir pero mejorar. Por lo tanto, a través de la evaluación, el docente consigue información sobre los logros del alumno a lo largo del proceso de aprendizaje. La educación básica aplica la autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación. Además, privilegia la evaluación cualitativa, que implica observar tanto los resultados como los procesos ejecutados por los alumnos. Bueno, pues eso es lo que es educación básica, ¿no? Y yo no dudo que en otro país, y yo no dudo que en México también suceda. Habrá que verlo, o ver la evaluación correctamente aplicada al escenario, al contexto, al momento histórico de la vida, al momento del alumno, ¿no? El tiempo es otro factor que tiene que ver con el ciclo de aprendizaje, que el tiempo es importante. ¿Por qué es importante? Si yo utilizo racionalmente el tiempo bien distribuido, organizado, puedo tener espacio para la retroalimentación, para regresarme en mi compendio, mi plan y programa y poder asegurar, reafirmar el conocimiento, ¿no? Aquí enseguida dice segunda tarea para enseñar, que es la metodología didáctica. Esto ya no nos concierne. Hemos cumplido con el ciclo de aprendizaje. Espero que les hayan servido los comentarios. Hasta luego.